Bien. Bueno, perfecto. Muy bien. Vamos, ahí se escucha bien entonces, para todos. ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, se escucha perfecto, doctor. Sí, perfecto. Genial. Bueno, muy bien. Empezamos con esta segunda charla del día de hoy, que es la evaluación hemodinámica completa, ¿no? Por ultrasonografía en el paciente crítico. Hay un artículo muy interesante que ya se lo subí a la página, que es el protocolo RASH del año 2012, fíjense que casi tiene unos 10 años, ¿no? A través de Philips Pereira, donde, bueno, un poco él lo que decía, que el protocolo RASH, es decir, la evaluación ultrasonográfica en los pacientes que están en shock, tenían varias etapas, donde había que evaluar la bomba, ¿sí? Es decir, el pump en inglés, el tanque, y la tercera parte es la evaluación de las tuberías. De esa forma, nuestro amigo Philips Pereira, que tiene un montón de artículos publicados y da un montón de clases, si lo buscan en YouTube está, decía que esto, evaluando estas tres partes, podíamos definir la causa del shock de nuestro paciente. Entonces, de su artículo, un poco pongo lo que él dice, donde la bomba hay que evaluar si tiene derrame pericárdico, si se contrae el ventrículo izquierdo, la relación BD-BI está conservada, que es un poco, ya lo habló Martín y se detuvo bastante en esta hora que pasó. El tanque sería el tamaño o la colapsabilidad de la vena cava inferior, y si tiene líquido en abdomen o tiene líquido en pulmón. Y la otra, tercera pata de la evaluación del paciente en shock son las tuberías, ¿sí? Donde se hace la evaluación de la parte arterial y venosa, sobre todo de los grandes vasos abdominales y femorales. Entonces, si un paciente está con shock hipovolémico, bueno, probablemente la contractilidad está aumentada, las cámaras derechas están disminuidas. ¿Qué pasa con el tanque, ¿no? Donde está la capacitancia de la sangre? Entonces la vena cava inferior va a estar depresionada, puede haber líquido intraperitoneal en un trauma, por ejemplo, o derrame pleural, ¿no? Y las tuberías, ¿qué pasó? Bueno, puede ser que haya un aneurisma de aorta o que la aorta esté disecada. Entonces eso lleva a un shock hipovolémico. Un shock cardiogénico, bueno, la contractilidad y probablemente esté disminuida, ¿no? En la evaluación de la bomba, con la dilatación de las cavidades derechas. El tanque probablemente esté muy distendido, la vena cava y las yugulares, ¿sí? Y si evaluamos, por ejemplo, el pulmón, va a estar las imágenes en Rocket, que determina que hay, como hemos visto, líneas B de múltiples por edema intersticial, y puede haber quizás algo de derrame pleural bilateral o ascitis por la insuficiencia cardíaca crónica que viene trayendo este paciente, ¿no? Y probablemente las tuberías estén normales. Cuando estamos frente a un shock obstructivo, ¿qué pasa con la bomba? Bueno, podemos determinar que hay signos de taponamiento cardíaco, como se habló muy bien en la clase anterior, la contractilidad probablemente esté aumentada, y quizás el ventrículo derecho también esté aumentado, ¿sí? El tanque puede ser que la vena cava inferior, las yugulares también estén distendidas, hay ausencia de desplazamiento de la pleura parietal y visceral, probablemente por causa obstructiva por un neumotórax, ¿sí? Y las tuberías que podemos encontrar y que haya una trombosis, por lo cual se fue al pulmón y por eso está generando un shock obstructivo, por eso tenemos aumento de las cavidades derechas. Y después, uno de los shocks más comunes es el shock distributivo, donde ¿qué va a pasar con la bomba? Va a tener aumento de la contractilidad, el signo del beso, ¿sí? O bueno, ya en un shock más tardío puede estar la contractilidad disminuida. El tanque, ¿qué va a pasar? La vena cava inferior va a estar normal o prácticamente deplesionada, ¿no? Con un índice de colapso casi tocando el 100%.
puede haber líquido libre, peritoneal o pleural, y probablemente las tuberías, ¿sí? Es decir, la circulación arterial o venosa no tengan nada en particular, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que evaluar con el protocolo RASH en nuestro paciente que está en shock. Desde el corazón, la vena cava, el cuadrante derecho, el cuadrante izquierdo, la parte central, vemos cómo está la aorta, ¿sí? En un corte transversal y longitudinal, ver vejiga, paretocólicos, y acá cómo están las venas femorales. Básicamente, todo esto un poco es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquitito de cada cosa, ¿no? Donde la bomba, muy bien, habló el doctor Martín Diana, donde evaluamos el estado cardíaco y funcional, ¿sí? La cual la secuencia a seguir puede ser ver derrame pericárdico y taponamiento cardíaco, evaluar la función del ventrículo izquierdo, como vimos, es decir, tamaño de las cavidades, su motilidad, que la motilidad podemos evaluar a través de métodos cuantitativos, como la fracción de eyección por techos o Simpson, como vimos muy bien, o métodos semi-cuantitativos, la fracción de acortamiento, el desplazamiento de la valva anterior con respecto a la mitral, ¿no? Lo que se llamaba el I-septum, como explicó Martín, también la evaluación semi-cuantitativa a través del MAPSE, ¿sí? Y también evaluar la función y las dimensiones del ventrículo derecho, ¿no? Las cavidades, acuérdense, que tienen que ser 0,6:1, y la motilidad a grandes rasgos se puede evaluar con el TAPSE. Bien, la ventana subsifoidea prácticamente es la que tenemos que ver siempre, porque ahí vamos a ver el estado hiperdinámico o hipodinámico, tenemos que evaluar si hay derrame pericárdico, y la relación BD-BI la tenemos que ver siempre de este lado. Acuérdense que principalmente para medir si hay derrame pericárdico y los niveles de derrame pericárdico, leve, moderado, severo, lo vemos siempre desde acá, desde esta ventana subsifoidea. ¿Sí? Bien. Fíjense acá, miren este otro video, donde acá estamos en una ventana apical y vemos muy bien la contractilidad, ¿sí? De hecho está más hipercontráctil acá, el ventrículo izquierdo, y acá un poco la punta, ¿sí? Y la relación de las cámaras derecha e izquierda, es más, la cámara derecha está aumentada, la banda moderadora, así que algo nos dice que tiene el ventrículo derecho. Si lo vemos acá con más detalle, fíjense la banda moderadora, y se ve muy bien la hipercontractilidad de la punta del ventrículo derecho, ¿sí? Ese es el signo de McCovens, que es prácticamente un signo de hipertensión pulmonar, probablemente por taponamiento, por tromboembolismo pulmonar. Fíjense ese ventrículo, la relación de las cavidades derechas e izquierdas, cómo se pueden llegar a medir, y bueno, le hicimos una angiotomografía. Fíjense cómo se ve acá esta imagen, ¿sí? De sustracción, donde se encuentra un trombo cabalgando sobre la arteria pulmonar derecha y también sobre la arteria acá pulmonar izquierda. ¿Sí? Por eso está hiperdinámico la punta del corazón, aumentado de tamaño, ¿sí? Producto de un taponamiento, un tromboembolismo de pulmón masivo. Bien, esto es para recordar, fíjense cómo el ventrículo derecho en este caso se ve muy bien por una ventana apical. Si acá ponemos la línea media, fíjense, ponemos un caliper, todo va hacia el centro de esta línea. En cambio, si vemos un paciente que está en shock cardiogénico, fíjense cómo la función ventricular está globalmente disminuida, y aparte está diskinético de septum, como se ve muy bien acá, ¿no? Cuando se contrae la cara lateral del ventrículo izquierdo, el ventrículo, el septum, no va hacia el medio, ¿sí? Está diskinético, se va para otro lado. Entonces vemos cómo cada este paciente se encuentra en un grave shock cardiogénico. Bien, y desde la ventana, como les decía, subsifoidea, es donde tenemos que ver también si hay derrame o taponamiento. Fíjense cómo se ve este gran derrame, y acá hay, ¿no? Disfunción del ventrículo derecho, hay colapso
por el taponamiento del ventrículo derecho. Entonces por eso llegamos a un shock obstructivo de tipo mecánico. Bien, no voy a hablar mucho más de esto, quiero pasar a la segunda etapa, la evaluación del tanque, ¿sí? Que es el estado, digamos, como le decía, de capacitancia vascular, ¿sí? O de volemia efectiva. Se utilizan entonces varias ventanas y se combinan también distintos protocolos de evaluación, ¿sí? Entonces, evaluamos el índice de colapso y el índice de distensibilidad de la vena cava inferior y las venas yugulares como parte del llenado del tanque. También podemos ver si hay pérdidas de este tanque, es decir, a través de traumatismos vamos a encontrar que haya hemoperitoneo o hemotórax, o si no hay trauma puede haber, por ejemplo, derrame pleural o ascitis. Y también podemos tener compromiso del tanque, es decir, un neumotórax a tensión donde nos compromete la llegada por la cava superior de toda la vasculatura hacia el mediastino y cavidades derechas, ¿sí? Así que el tanque el tanque se evalúa de estas tres formas, ¿sí? El llenado, las pérdidas o el compromiso. Bien, en este caso es donde tenemos que evaluar la ventana subsifoidea, la parte del cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo. Vemos también entonces la pelvis siempre y terminamos de ver la vista pulmonar, por lo menos en ambos vértices. Hay diferentes parámetros hemodinámicos, ¿no? Que están los llamados estáticos, que indican las presiones específicamente de llenado de las diferentes cavidades, de la PVC, la presión capilar pulmonar, pero también hay parámetros hemodinámicos dinámicos que no reflejan una presión determinada, ¿sí? Sino brindan más bien una información sobre el comportamiento de la variabilidad de la precarga de nuestro paciente. Entonces, para recordar un poco, cuando nosotros inspiramos, ¿sí? Entra el aire, el diafragma contraído, aumenta entonces el volumen torácico, ¿sí? Y siempre la presión inspiratoria va a generar una presión negativa dentro del tórax. Cuando exhalamos, entonces el diafragma se relaja, el volumen torácico disminuye y la presión obviamente se vuelve positiva nuevamente. Esto lo digo porque hay una variabilidad respiratoria de la vena cava inferior, ¿no? Acá tenemos la respiración, en inspiración, en expiración, de momento inspiración, expiración. ¿Y qué es lo que le pasa en inspiración? Cuando inspiramos, la vena cava inferior y la superior disminuye de tamaño porque aumenta la velocidad de entrada a la aurícula derecha. Y cuando expiramos, como tenemos presión positiva torácica, lo que sucede es que disminuye la entrada, disminuye la velocidad de entrada de la sangre a cavidades derechas, por lo tanto entonces aumenta el diámetro. Esta es la causa de cómo se modifica a través de las presiones pulmonares los diámetros de la vena cava. ¿Sí? Entonces, en ventilación espontánea, en inspiración disminuye y en expiración el diámetro de la vena cava aumenta. Y es completamente invertido en la ventilación mecánica artificial, donde en la inspiración aumenta el diámetro de la vena cava y en la expiración disminuye el diámetro de la vena cava. Acuérdense que para identificar la vena cava, que ustedes ya a esta altura deben haber visto varias venas cavas, podemos ponernos en epigastrio, identificar la aorta y la vena cava, o subimos bien hasta el hilio hepático, y de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos en longitudinal y utilizando siempre la ventana hepática, pasamos el caliper y verificamos entonces a través de un modo M cuál es la variabilidad respiratoria. Entonces, la variabilidad de la vena cava la medimos siempre por lo menos a 2 centímetros de la unión de la vena cava y la aurícula derecha o las venas suprahepáticas, ¿sí? Fíjense acá, donde está la vena cava inferior, acá las suprahepáticas entrando y acá está la aurícula derecha. Entonces lo que tenemos que hacer por lo menos mínimo a 2 centímetros de acá. En general yo lo hago un poquito más, a 3 o a 4. Y siempre teniendo en cuenta que el caliper está en un ángulo de 90 grados
con la vena cava inferior. Por eso tenemos que jugar y manipular el traductor, pivotear el traductor para que la vena cava inferior prácticamente quede entonces perpendicular a este caliper. Y ahí tenemos entonces en el modo M la variabilidad respiratoria, donde inspira, disminuye el diámetro, expira, aumenta el diámetro. Entonces ahí viene entonces el índice de colapso, que ya hemos visto varias veces, que se saca, acuérdense, con el diámetro máximo menos el diámetro mínimo, dividido el diámetro máximo por 100. Este es el índice de colapso con respiración espontánea. Y como les decía, esto ya hace mucho está verificado. La primera publicación, ¿sí?, de Kircher de 1990, donde dijo que esto correlacionaba a que el índice, si era mayor de 50, la presión era menos de 10 milímetros de mercurio, y al revés, si era menos de 50, inversamente proporcional, la aurícula derecha tenía más de 10 milímetros de mercurio. Por ejemplo, en este paciente con una sepsis por un shock hipovolémico, ¿no? Fíjense, la vena cava está totalmente colapsada, ¿no? Le ponemos en modo M y prácticamente toca las paredes, o sea, hay alta variabilidad, y después de pasarle 3 litros, este mismo paciente, la vena cava ya aumenta de tamaño, donde la variabilidad casi es nula. ¿Sí? Ojo que ya está expresado en muchos artículos donde la evaluación de los diferentes, la evaluación repetida de los índices de la vena cava no tiene utilidad como guía de volumen y guía de reanimación de volumen en estos pacientes críticos, ¿sí? Es decir, nos sirve de que, bueno, sí, anduvo esta expansión, pero no quiere decir que este paciente ya está completamente hidratado, ¿no? Eso se va a medir de otra forma. Bueno, y esta tabla es fundamental, yo siempre la tengo ahí guardada, ¿no? Lo que yo les decía en el quiz de hoy, donde no solamente vemos el índice de colapso de la vena cava, sino también lo correlacionamos con el diámetro máximo de la vena cava. Y bueno, entonces de esa forma nosotros podemos apuntar un poquito más, a definir un poquito más cuál es la presión de la aurícula derecha, ¿sí? Si es de 11 a 15, de 16 a 20, o mayor de 20, cuando el índice es menos de 50 y el diámetro va variable, y si no, cuando el índice es más de 50 y el diámetro máximo de la vena cava inferior va de menos de 1.5, prácticamente la PVC es 0, y cuando el diámetro máximo entre 1,5 y 2,5, con un índice más de 50, la PVC va de 6 a 10. Acuérdense que esto no sirve para evaluar el seguimiento de la precarga o la reanimación hídrica de nuestro paciente. Es para hacerle una foto del inicio de nuestro paciente. Bueno, entonces esta es la manera entonces de utilizar la ventana, ¿sí? A veces nos tenemos que meter bien en la parte subsifoidea, ¿sí? Y hasta un poquito más. O si no, meterse más en tórax, un poquito más de costado, en la línea media clavicular. Entonces ahí quizás podemos ver la vena cava mejor, ¿sí? Fíjense este paciente cómo, ahí se los pongo de vuelta, como tiene un diámetro máximo que no lo sé, pero cuando el diámetro mínimo toca 0, eso es obviamente entonces que en esa cuenta, cuando multiplicamos, el colapso llega al 100%. Esto significa que la presión de la aurícula derecha es de 0 a 5. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, fíjense acá este paciente, miren lo que es la vena cava esta gigante, prácticamente no tiene variabilidad. Por lo tanto, en la cuenta, el diámetro máximo menos el mínimo dividido el máximo, y al multiplicarlo por 100, este índice de vena cava inferior prácticamente llega a 0, lo opuesto al que vimos recién. ¿Sí? El paciente tenía una insuficiencia cardíaca, tenía cavidades derechas e izquierdas dilatadas, ascitis, acá se ve el líquido perihepático. Bien, estamos evaluando el tanque, ¿no? Bien, y este paciente, por ejemplo, como vemos, en una ventana apical, donde se ve que hay un bamboleo, ¿sí?, del corazón, ¿sí? Tiene derrame pericárdico, como vemos acá. Acuérdense que de acá no podemos determinar
cuál es la gravedad de este derrame pericárdico, sino hay que ir bien subsifoide. ¿Sí? Parece que la contractilidad es buena, quizás hay una cierta disquinesia o un colapso indirecto del ventrículo derecho, así que probablemente tenga signos de taponamiento ecográfico. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Acá tenemos un falso positivo de la vena cava. Cuando tenemos un derrame pericárdico severo o un taponamiento, esta vena cava va prácticamente a demostrarnos de que no tiene variabilidad. ¿Sí? Entonces, este es un falso positivo de la presión aumentada de la aurícula derecha. Ojo, entonces, de saber diferenciar estos falsos positivos. Bien, esta es justamente la medición de la vena cava del paciente del taponamiento ecocardiográfico. Bien, en el TEP masivo, ¿no? Fíjense acá, son las imágenes que les mostré la otra vez. ¿Sí? Bueno, acá también entonces tenemos esto, fíjense cómo por este TEP y esta gran alteración, este gran aumento de la presión de la aurícula derecha, me hace llegar a definir que el índice de colapsabilidad de este paciente también prácticamente debe llegar a 0. ¿Sí? Pero no significa que la presión de la aurícula derecha es grande, es importante, es decir, no significa que la precarga, mejor dicho, que la precarga de este paciente es suficiente. Al contrario, lo que me está diciendo que la presión de la aurícula derecha está elevada porque está elevado la presión del ventrículo derecho y está elevado la presión pulmonar, probablemente entonces por el TEP masivo que tenía nuestro paciente. ¿Se entiende? Entonces, ojo que esto también nos lleva a pensar de que esto es un falso positivo del índice de colapso de la vena cava para determinar cuál es la precarga de mi paciente. Bien, entonces, fíjense acá, de este mismo paciente, la relación 2.5 y 1.7. ¿Sí? De nuestro paciente con el TEP. Y fíjense, cuando vamos a evaluar toda la parte también pulmonar, ¿sí? Vemos el pulmón derecho, específicamente en el campo medio y basal, vemos todo esto. ¿Sí? Vemos que hay un borde pleural irregular, con un montón de líneas B separadas por probablemente menos de 3 milímetros. ¿Sí? Entonces, en el contexto de este paciente, lo que interpretamos que este tenía un infarto pulmonar. Después se confirma, una vez que se estabilizó el paciente, se hizo la angiotomografía y se determinó justamente que todo ese conglomerado, casi consolidación, ¿no? Este pulmón blanco del pulmón derecho, era por un infarto pulmonar provocado por el trombo masivo el trombo sobre la pulmonar derecha, como les había mostrado en la imagen previa. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa entonces en los pacientes que están con ventilación mecánica? A partir del 2004, de este trabajo de Christopher Barbier, donde instaura, ¿no?, el concepto del índice de la distensibilidad de la vena cava inferior. ¿Sí? Entonces dice que sugiere que los cambios del diámetro de la vena cava inferior es un buen predictor de respuesta de líquidos en pacientes sépticos. Es decir, acá no habla de las presiones de la aurícula derecha, sino lo que habla es si este paciente puede responder a líquidos. Entonces, a la cuenta, como ya les habíamos mostrado en la clase anterior y en el quiz, decía que el índice de distensibilidad de los pacientes ventilados es el diámetro máximo sobre el diámetro mínimo, dividido el diámetro mínimo, ¿sí? De acá sale. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que justamente en este artículo de Barbier, decía que cuando era mayor o igual a 18%, predice muy bien que el paciente va a ser respondedor a líquidos. ¿Qué significa? Que bueno, si el paciente está hipotenso y esta variabilidad, esta distensibilidad es mayor al 18%, es que va a mejorar entonces su precarga y por lo tanto va a mejorar la contractilidad y el gasto cardíaco del paciente. ¿Sí? Es decir, 18% es como poco, ¿no?, la variabilidad, ¿no? Fíjense entonces en esta imagen, ¿no?
del paciente que está ventilado, ventilación mecánica controlada, ¿sí? Entonces, esta es la curva, ¿no?, de la curva respiratoria de nuestro paciente, y esta es la vena cava, ¿no? Fíjense, este es el diámetro máximo, porque decíamos que en inspiración aumentaba, y el diámetro mínimo en expiración, ¿sí? Pues está invertida. Entonces, si uno dice esto en un paciente que está ventilando espontáneamente, dice, no, este paciente, la realidad es que la precarga es muy buena, es decir, no va a responder a líquido. Pero si uno mide, ¿no? Acá tenía 1.9 y acá tenía 1.6. Si hacemos la cuenta, 1.9 menos 1.6 dividido 1.6 nos da un índice de distensibilidad de 18.7. ¿Sí? Por lo tanto, este paciente que nosotros veíamos a simple vista que no tenía variabilidad, cuando hacemos la cuenta, nos dice que este paciente, la precarga está baja, ¿sí? Probablemente le falte líquido y va a responder. Entonces, no podemos sacar en los pacientes que está ventilado con el índice de vena cava, no podemos sacar cuáles son las presiones, pero sí podemos predecir bastante bien, ¿no? Si el paciente va a ser respondedor a líquido. ¿Se entendió este concepto, no? ¿Sí? Sí, Sí, era, sí. si es mayor a 18, entonces sería respondedor. Exactamente. Ahí O va. sea, con una variabilidad muy poca es respondedor a líquidos. Por lo tanto, esta vista ecográfica hay que hacerla muy bien, porque si hay errores de visualización de la vena cava, probablemente todos los pacientes terminen siendo respondedores. Entonces hay que hacerla muy bien. Tenemos que ver muy bien la cara anterior de la vena cava inferior, igual que la cara posterior de la vena cava inferior. Entonces, como se ve acá arriba, si yo veo bien claro las dos paredes, saco con el modo M y ahí le saco la cuenta, entonces voy a saber si este paciente va a ser respondedor o no, en el caso que tenga más de 18 como punto de corte. ¿Se entiende? Entonces, con poca variabilidad, nuestro paciente probablemente le falte líquido. Esto es obviamente porque las presiones están absolutamente cambiadas, están invertidas, entonces con presión positiva de nuestro paciente vamos a tener que identificar justamente el punto de corte. Si se puede sacarle la PIP, es mucho mejor, porque acuérdense que la PIP es la presión positiva al final de la aspiración, entonces vamos a tener una presión positiva, positiva tanto inspiratoria como expiratoria del ciclo ventilatorio. Entonces, si se puede sacar la PIP, no siempre estamos en condiciones, le sacamos la PIP y ahí sacamos el índice de distensibilidad más fidedigno. ¿Correcto? Bien. ¿Qué pasa en los pacientes pediátricos? Este año no tenemos tantos alumnos que hagan pediatría, sí hay algunos, pero bueno, hay varios artículos ya de hace tiempo, hace 10 años, que se viene utilizando en la relación, ¿no? Esto es uno de los primeros artículos, un artículo chino, la relación del índice de la vena cava dividido la aorta, ¿no? ¿Qué es lo que dice este artículo? Que el punto de corte es de 0,8, es decir, 80%, para dar una sensibilidad de 86% y una especificidad de 56% para determinar deshidratación. ¿Sí? Entonces, hacemos un corte igual. Acá en este chico yo no lo hubiese hecho con un traductor convexo, lo hubiese hecho con un traductor planar. ¿Sí? Y sabemos entonces que lo normal es que la vena cava inferior debe medir por lo menos el 80% de la aorta. ¿Sí? Fíjense acá, aorta y vena cava, ¿no? Acá está mucho más. La vena cava mucho más grande que la aorta. ¿Sí? Cuando esta relación, ¿sí?, es menor a 0,8, es decir, no cumple el 80%, se sugiere que entonces que la precarga va a estar baja en estos chicos que están deshidratados, que es la causa más frecuente de pacientes pediátricos en shock, y la segunda causa es la sepsis. ¿Sí? Así que bueno, también tenemos este índice, fíjense acá, si ustedes hacen la cuenta, va a dar que está normal. ¿Sí? Entonces, índice vena cava dividido aorta. ¿Correcto?
Bien, les dejo también un artículo muy bueno, este es del 2015, donde habla bastante bien, de forma resumida, la evaluación point of care del paciente pediátrico en shock. Mucho más no voy a decir, algo Martín ya dijo, de los valores de TAPSE, no, los valores de TAPSE y MAPSE, según el rango etario, así que bueno, los pediatras tienen acá un poco de bibliografía también para leer, ¿sí? Bueno, pasamos al tanque, ¿no? El tanque es buscar las pérdidas del tanque en el politraumatismo, si hay hemoperitoneo, si hay hemotórax, si no es por trauma, bueno, capaz que hay derrame pleural o hay líquido libre porque hubo un sangrado interno. Y compromiso del tanque, como les decía, puede ser por un hemotórax a tensión donde no haya desplazamiento pleural. Esto entonces ya conocimos en las clases de trauma, líquido libre acá, ¿sí? Líquido libre acá en este corte longitudinal en la pelvis, o si no, acá, ¿no? Líquido libre perihepático, y acá también tiene derrame pleural, ¿lo ven? Un poco de colapso pasivo acá del pulmón, de atelectasia y derrame pleural. Esto ya lo hemos visto y ya lo saben identificar, ¿no? Fíjense acá, este paciente, que es una chica de 30 años, que llega hipotensa a la guardia con 80-40, llega taquicárdica, y dolor, decía que le dolía el abdomen inferior con 48 horas de evolución. Bueno, yo siempre lo primero que hago, y como aprendimos en la clase de trauma, digo, acá no me viene por trauma, pero yo sé que en esta clase de trauma dijeron que el lugar más declive en los pacientes mayores de 15 años es en el Morrison. Yo voy a ver directamente el Morrison. ¿Y qué es lo que veo? Una banda anecogénica que se ve muy bien ahí, ¿no? Bueno, hicimos toda la evaluación y finalmente nos vamos a pelvis. Esta es la ecografía, acá está el útero, y lo que se ve, acá está el ovario, y acá se visualiza una imagen ¿no? Anecogénica con septos internos, líquido periovárico, acá se ve muy bien el líquido periovárico, y en verdad había consultado, esto es una imagen de un quiste hemorrágico roto, había consultado el día anterior en otra institución, y fíjense cómo se veía el quiste hemorrágico, ¿no? Ya vimos la clase de gineco, así que ya saben identificar muy bien el quiste hemorrágico en la imagen en raqueta, ¿sí? Entonces esta chica la tuvieron en observación, se fue a la casa y de repente tuvo más dolor y vino chocada ahí al hospital con ya este ovario, pero este quiste ya no así grande, sino ya todo colapsado, ¿sí? Producto de que se rompió y por lo tanto sangró más. Bueno, la chica se operó, anduvo bien, pero le sacaron casi 2 litros de sangre del peritoneo. Bien, esta era la imagen del corazón de esta mujer. Fíjense cómo está hiperdinámico. No solamente está taquicárdica, sino está hiperdinámica, donde se visualiza el signo del beso, donde prácticamente se tocan las dos paredes del ventrículo, el septum con la cara lateral. ¿Sí? Habla de que el corazón estaba vacío. Bueno, y estas son imágenes de neumotórax, es decir, de causas de shock obstructivo, el signo de la playa del mar, o el signo de la estratosfera, o de código de barras, esto lo conocen muy bien. Fíjense cómo se ve muy bien el sliding. Acuérdense que en general utilizamos traductores planares para ver esto, y el otro detalle, el foco va acá, el foco va en la pleura. Acuérdense que hay un botón del aparato donde se modifica el foco, donde están todos los haces concentrados. Entonces va al lugar del sliding. Acá el pulmón derecho estaba muy bien, y acá el pulmón izquierdo, ¿sí? Fíjense que el foco está acá se ve que no está el camino de hormigas, sí tiene líneas A, pero bueno, eso no me dice nada, por lo tanto este paciente tenía un neumotórax hipertensivo. Bueno, y la tercera etapa son las tuberías. Bueno, evaluación del sistema circulatorio, de los grandes vasos abdominales, de la arteria y la vena. Entonces la secuencia a seguir es, bueno, este paciente en shock. Vemos si tiene un aneurisma o una disección de aorta torácica abdominal. Medimos, acuérdense, las paredes, mayor de 30 es aneurisma, ¿sí? De 20 a 30 es ectasia o dilatación. Buscamos si hay trombos o flap,
sospechando disección de la aorta, y también buscamos no solamente rotura de tuberías, sino obstrucción de las tuberías, como bueno, podemos ver las venas femorales o las popliteas, donde encontramos imágenes con ecos en su interior, o falta de colapso, si no tenemos un equipo con Doppler, donde determinamos que tiene un trombo ahí a nivel de los vasos femorales, y probablemente el shock sea entonces obstructivo por el TEP masivo que está ese paciente. Acuérdense, entonces, en general medimos así la aorta de forma anteroposterior. Esto no es un flap de disección, esto es un aneurisma con un trombo pegado, y también siempre la vemos en longitudinal, ¿sí? Esto es el hígado, esto es el tronco celíaco, la mesentérica superior, la grasa alrededor de la mesentérica superior, ¿sí? Bien, y acá estamos en el segmento 2 y segmento 3 del hígado. Bien, como decía, la aorta la vemos siempre en plano transversal y sagital, ¿sí? Recuerden el número, menos de 5 centímetros, la aorta en general no se rompe, pero tiene alta sospecha de rotura es decir, se va a romper cuando mide más de 6 centímetros, ¿sí? Bien, seguimos avanzando. La forma de medición, como les decía, tenemos la aorta en longitudinal, la aorta en transversal, ¿sí? Nos fijamos cuánto tiene de transversal, ¿no? Entonces en este caso tiene... ahí está, estaba bajando uno de los micrófonos. La aorta, entonces acá tiene 45 milímetros, aneurisma, se ve entonces muy bien el trombo, y acá la pequeña luz, y también en longitudinal tenemos que saber cuánto es la extensión, ¿no?, de la aneurisma en nuestra aorta. Bien, entonces acá vemos y calculamos el diámetro, ¿sí? Esto es infrarrenal, y acá vemos en la aorta, empezamos a descender y se ve entonces muy bien esta pequeña luz con el trombo adherido. Eso es lo que pasa siempre con un aneurisma de aorta, que se va, bueno, acá estamos en longitudinal, se ve muy bien el trombo adherido. Y si ustedes se fijan, seguimos la aorta, vamos hacia abajo, se divide en las ilíacas, y fíjense cómo el aneurisma de aorta continúa sobre la ilíaca, acá lo vemos. Me continúo sobre la ilíaca derecha. Ahí está, esta es la ilíaca primitiva derecha. Bien. Bueno, y como les decía, aparte de ver el aneurisma, hay que ver cómo está la vena femoral. Las venas femorales no se compliquen si no tienen Doppler, con y sin compresión, ¿sí? En modo B, o si no con Doppler, con y sin compresión, ¿sí? Fíjense acá como colapsa, y acá teniendo ecos en su interior, en la vena femoral, ¿sí? Cuando apretamos, despacio por favor, porque no es la primera vez que desprendemos nosotros del trombo, la vena femoral no colapsa. Así que acá tenemos alta probabilidad de que tenga un tromboembolismo pulmón, si es que viene con signos clínicos asociados, ¿no? Vena femoral, un lindo trombo. Acá está la arteria femoral común, ¿sí? Hasta el callado también está trombosado, si se fijan, ¿sí? Bien, a veces se ve muy bien el trombo en longitudinal, ¿sí? Y acá la poplitea, como se ve muy bien el trombo, y prácticamente no está aumentado de tamaño, en general tiene el mismo tamaño que la arteria poplitea, está aumentado de tamaño y casi no tiene flujo. Bien. Después pasamos un poco a ver lo que es el gasto cardíaco, que algo Martín ya les habló, ¿sí? Le dijo que es el producto de la frecuencia cardíaca y la descarga sistólica, ¿sí? Por lo tanto, el valor del gasto cardíaco es muy amplio, ¿no? Un valor mío normal, por ejemplo, de 8 litros, puede ser una sobrecarga de volumen para una persona que mide 1,60 m. Entonces, la evaluación de gasto cardíaco es muy variable. Por eso lo que sí tenemos que hacer es dividir el gasto cardíaco, dividido el área de superficie corporal, que es esta cuenta que está acá, medio complicada en hacerla, sino, bueno, en los celulares hay aplicaciones por todos lados,
que te sacan el área de superficie corporal por el peso y la estatura. Entonces ahí sí, dividimos el gasto cardíaco por el área de superficie corporal y homogenizamos los valores, que más o menos es de 2,5 a 4,5 litros por minuto por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo medimos el gasto cardíaco? Por el tracto de salida ventrículo izquierdo, ¿sí? Y como les mostró Martín, y otra forma de valorar, que también es muy fácil para nosotros, es sacando la velocidad de flujo carotídeo. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, esto es el tracto de salida, como dijo muy bien Martín, hay que medir el área de la aorta, hay que hacer el TBI, es decir, sacar la integral volumen-tiempo, y de esa forma multiplicamos el integral volumen-tiempo por el área, por la frecuencia cardíaca, y sacamos el gasto cardíaco. Dividimos por el área de superficie corporal, tenemos el índice cardíaco. Como les mostró estas imágenes Martín, pero también podemos sacar el gasto cardíaco a través de un gran vaso, como es la carótida, que es un vaso que está muy accesible, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener un traductor planar y el equipo tiene que tener Doppler. Que no necesariamente Doppler color, sino con Doppler espectral. Hay muchos equipos chicos, estos equipos, por ejemplo, Chison, que ha repartido el Ministerio de Nación. Todos esos equipos que ha repartido, fíjense ustedes en dónde están, tienen Doppler espectral y se saca perfectamente bien la velocidad de flujo carotídeo. ¿Sí? Atenti con eso. Entonces, por más que el equipo no tenga Doppler, pero fíjense que tiene el botón de PW, que es el botón de espectro. Y de esa forma sacamos el gasto cardíaco por carótida. ¿Sí? Entonces, la carótida está muy accesible, ¿sí? Los valores ecográficos están estandarizados, ¿sí? Y el flujo carotídeo representa el 10% del gasto cardíaco de cada lado, ¿no? De cada carótida. Entonces, si nosotros sacamos cuál es la velocidad de flujo carotídeo, sabemos que lo multiplicamos por 10 y nos da el gasto cardíaco. ¿Correcto? Entonces, bueno, ahí empezaron a aparecer muchos artículos, ¿sí? Del 2014, donde evaluaban el point of care, ¿sí? A través justamente de la facilidad de la carótida para medir el gasto cardíaco como método no invasivo. ¿Sí? Después apareció el RASH de TBI, es decir, 2015, sacaron el gasto cardíaco a través entonces de la carótida. Bueno, y así hay un montón de artículos, ¿no? Este del 2017, donde habla la correlación justamente del flujo carotídeo como método no invasivo del gasto cardíaco. Bueno, googleen, hay muchos artículos, ¿sí? Estos son bastante característicos, que están puestos en la página, donde evaluamos el gasto cardíaco así. Ponemos el traductor planar a nivel del cuello, ¿sí? El cuello tiene que estar levemente inclinado de forma contralateral. El paciente puede estar en decúbito dorsal y quizás levemente la cabecera aumentada para que nos facilite a nosotros la medición. ¿Sí? Lo que exploramos específicamente es la carótida común, en modo B, sin Doppler. Después entonces, en la porción media de la carótida común, alejado del bulbo carotídeo, medimos el diámetro vascular. ¿Sí? Posteriormente medimos la velocidad de flujo carotídeo con Doppler espectral, como le decía con el PW. Si tienen Doppler color y espectral, buenísimo, metemos todo. Pero si no, con un simple equipo chiquito podemos medir con Doppler espectral. ¿Y qué es lo que medimos? Identificamos a nivel del cuello, ¿no? La tiroides, acá la vía aérea, el esófago, y nos vamos a visualizar la carótida común, derecha o izquierda, la que ustedes quieran. Traten de visualizar las dos, sobre todo si en un lado tenemos placas. Entonces medimos en el lugar donde no haya placas. Bien, la cuenta de la velocidad del flujo carotídeo es esto, pi por el diámetro de la arteria carótida común, dividido 4 por la velocidad de la carótida común, que la saca el aparato, por la frecuencia cardíaca. ¿Sí? De esa forma, ese volumen que saca el aparato, es el volumen del flujo carotídeo, lo multiplicamos por 10 y nos da el gasto cardíaco. ¿Sí? Bueno, y como recordatorio, entonces, el índice cardíaco sale a través de la división del gasto cardíaco dividido el área superficie corporal.
Entonces, de esa forma sabemos que más o menos el rango homogeneizado es de 2,5 a 4,5 en cualquier paciente con cualquier estatura y cualquier peso. ¿Sí? Bien, a tener en cuenta, como les decía, lo de las placas, si hay placas que ustedes las ven que medio son obstructivas, no medir de ese lado. El paciente tiene que tener un ritmo regular, ¿sí? Es decir, tiene que estar por lo menos en ritmo sinusal. Porque si es irregular, está con una fibrilación auricular o con un aleteo o lo que fuera, entonces ya el flujo carotídeo es variable, de un latido a otro. Si nosotros tenemos una forma de hacerlo, sacar el flujo carotídeo de forma automática, entonces quizás podemos agarrar un rango de, no sé, 10 latidos y de esa forma el aparato hace un promedio. Pero si no, estaría descartado la medición del gasto cardíaco por carótida en un paciente con irregularidad de su ritmo. ¿Sí? Bien, algo característico, hay que tener algunas mediciones, hay que tener unas nociones de Doppler. El cajón tiene que estar angulado, igual que el ángulo del caliper, entre 30 a 60 grados. Entonces nos vamos al cuello, identificamos la arteria carótida común, nos ponemos en longitudinal, acá vemos el bulbo carotídeo. Bueno, me explicó Sebane que por lo menos alejado a 2 centímetros del bulbo carotídeo, medimos entonces el diámetro, o si el equipo me da la posibilidad de sacar el área, perfecto, sacamos el área. Si no, hacemos el diámetro. Con el diámetro podemos de ahí sacar el área, que es pi por radio al cuadrado. El radio es la mitad del diámetro, así que es muy fácil de sacar el área. Diámetro y área. Posteriormente, lo que hacemos es ponemos el Doppler color, si tenemos, si no, directamente el Doppler espectral, apretamos el PW, me va a aparecer este caliper, ¿sí? Que debería estar entre 30 y 60 grados, ¿sí? Y me hace el espectro. ¿Sí? Entonces acá está puesto de forma automática, y fíjense cómo yo le pongo el caliper en el pico telesistólico y agarré varios, ¿no? Pongo acá el segundo caliper en el pico telediastólico. Y de esa forma, automáticamente, este equipo me saca la velocidad de flujo carotídeo. ¿Sí? ¿Tá? En el equipo de estos chiquitos, como les decía, en los Chisholm, me saca, te pide que le pongas el área del vaso, ¿sí? Después sacás el espectro y automáticamente tira el volumen de flujo carotídeo. ¿Sí? En este caso, en este paciente, tiene 810 mililitros por minuto. Si nosotros lo multiplicamos por 10, este paciente tiene entonces un gasto cardíaco de 8.101 mililitros por minuto de gasto cardíaco. Lo dividimos por el área de superficie corporal, supónganse que le dé 2, es decir, un paciente de 1,70 m, o no, 1,80 m, de 80 kilos, tiene un área de superficie de 2, así que 8 litros dividido 2, tiene 4 de índice, está perfecto su gasto cardíaco. ¿Sí? Ahí está, ¿lo ven? Bien, si no lo sacamos automático, lo podemos sacar de forma manual. La opción, el aparato también la da, ¿sí? Esto tienen que chequear sus aparatos, ¿sí? Entonces si lo hacemos manual, ¿sí? Esto no va, esto es un desastre, ¿sí? Esto lo hice yo con mi pulso, imagínense. Esto es cualquier cosa. Acá es el mismo paciente, sacó 927. Cambio, de forma automática, en el mismo paciente, pero en la imagen anterior, me había dado 8 litros. Y de repente tiene 927. Entonces, esto es un error. Acá, a Kinetón, a controlar el pulso, esto no puede marcarse así. No está ni bien marcado el pico telesistólico ni el pico telediastólico, y todo esto es un desastre. Esto está mal sacado, ¿sí? Si lo hacen de forma manual, el espectro con el trackball tienen que sacarlo bien de forma perfecta. Bien, perdón, me di vuelta para ver el horario y no falta mucho, ¿sí? Qué bombardeo de información, ¿no? Bien. Bueno, y por lo tanto, si en la clasificación de Forrester, otra vez le preguntaba a mis residentes, ni se acordaban la clasificación de Forrester, ¿no? Donde estaba el grado 1, que es normal, el grado 2, congestión pulmonar, grado 3, hipovolemia, y grado 4 está en shock cardiogénico. ¿Y de qué depende eso? Bueno, del índice cardíaco que pudimos sacar de la carótida, ¿sí?
y de la precarga, ¿verdad? Forrester dijo de la presión de enclavamiento pulmonar, ¿no? De la presión wedge. La realidad que, bueno, nosotros no la tenemos, no tenemos ningún SWAN, pero bueno, sabemos cómo está la vena cava inferior y sabemos cómo están las líneas pulmonares. Y bueno, de esa forma, de acuerdo al índice cardíaco, sabemos en qué clasificación de Forrester se encuentra nuestro pacientito. ¿Sí? Entonces, de esa forma sabemos cuál es el gasto cardíaco, ¿sí? Pero no sabemos, por ejemplo, acá, ¿no? Esto es el volumen telediastólico y este es el índice cardíaco o el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, fíjense que a medida que yo tengo mejor precarga a mi ventrículo, mi gasto cardíaco va a aumentar. Hasta que llega un punto donde hay una sobredistensión de nuestros sarcómeros, entonces por más que le siga dando volumen, la contractilidad, el gasto cardíaco no va a aumentar. ¿Sí? Obviamente también la contractilidad va a depender de la estimulación simpática. ¿Sí? Cuanto más adrenalina hay, entonces no solamente el gasto cardíaco va a depender de mi precarga, sino va a también depender mi estímulo simpático, mi situación adrenérgica. ¿Sí? Bueno, este artículo, ¿sí?, que habla sobre la respuesta de volumen en los pacientes críticos, ¿sí? Otro artículo que habla la predicción de la respuesta a volumen con la prueba de levantamiento de las piernas. Esto es un lindo metaanálisis. Y bueno, un poco Martín ya les dijo que el levantamiento de piernas o la respuesta de volumen puede hacerse con 300 a 500 mililitros, ¿no? ¿Sí? Entonces, se mide el gasto cardíaco previo, ¿sí? Le levantamos las piernas, 3 minutos, volvemos a medir el gasto cardíaco posterior, ¿sí? O si le queremos pasar un microvolumen, medimos el gasto cardíaco previo, le pasamos los 500 volumen, y inmediatamente después de los 500 mililitros, a los 2-3 minutos, volvemos a medir, y ahí identificamos, ¿no? Esta es la maniobra, ¿no?, de levantamiento de las piernas. Acá medimos el gasto cardíaco, levantamos las piernas, lo ponemos en tren de Lemur, esperamos 3 minutos con las piernas levantadas, y ahí, con las piernas levantadas, le volvemos a medir el volumen. ¿Sí? ¿Está? Bien. Y ahí sabemos entonces que si el gasto cardíaco me aumentó más de un 10 a un 15%, ¿sí?, con elevación de las extremidades o la expansión de los microvolúmenes, podemos decir o afirmar que este paciente va a ser respondedor a los líquidos que le pasemos a posterioridad, con una sensibilidad muy buena y una especificidad excelente de un 91%. Entonces, muchas veces tenemos que saber eso. Si podemos sacar el gasto cardíaco, sacamos el gasto cardíaco, levantamos, está justo en el límite nuestro paciente, no sabemos si le falta o no le falta más volumen, bueno, levantamos las piernas. ¿Aumentó más del 10%? No. Entonces, bueno, para de expandirlo, pasarle más vasopresores, porque el gasto cardíaco no va a aumentar a pesar de que le pases más volumen, porque el índice cardíaco no aumentó ese 10%. Bien, bueno, y para complicar, acá los termino de rematar y de matar, es otro concepto que es la variabilidad respiratoria de los picos sistólicos, ¿sí?, en los pacientes que sobre todo que están en ventilación mecánica. ¿Sí? Bueno, ¿qué se dice? Que si ¿qué decía en este artículo, no me acuerdo de qué año, 2015, de Ibarra Estrada, decía que tenía un grupo de pacientes que sí fueron respondedores a líquidos y otros que no fueron respondedores a líquido. ¿Qué es lo que hizo entonces estos españoles? ¿No? Se fijaron, sacaron acá el espectro también con PW, ¿no?, y pusieron la velocidad muy lenta. Cuestión de que acá estamos viendo la variabilidad de los picos sistólicos de la carótida. ¿Ven acá? Entonces, ¿qué dijeron? Que si yo hacía esta cuenta, el diámetro máximo menos el pico máximo menos el pico sistólico mínimo, dividido el pico máximo más el pico mínimo dividido por 2, lo multiplicamos por 100, este delta de esta variabilidad de los picos sistólicos, decían que si es más del 14%, este paciente va a ser respondedor a líquido.
No sé si los abrumé, pero les pongo de vuelta esto para que vean cómo tiene variabilidad los picos sistólicos. Entonces hago esta cuenta. El pico sistólico máximo menos el pico sistólico mínimo dividido el máximo más el mínimo dividido 2. Si me da más de 14%, ese paciente que está en ventilación mecánica va a ser respondedor a líquido. Los pacientes que están con respiración espontánea, no hay tantos trabajos estudiados, pero bueno, se acerca bastante bien, ¿sí? Esto, a través de esta misma fórmula, pero en vez de picos sistólicos, lo hace a través de presiones, lo hace, acá hay muchos terapistas presentes, lo hace el aparato del vigileo, ¿sí? El vigileo saca a través de cualquier arteria radial, a través de una TAM, saca la variabilidad de los picos sistólicos en los pacientes ventilados y nos saca el gasto cardíaco de forma inmediata. Nosotros no utilizamos presiones, porque no invadimos con el ecógrafo, pero sí que sacamos las velocidades de los picos. Entonces sacamos muy bien estos picos sistólicos. Fíjense acá, ponemos en la carótida, ¿sí? ¿Ven acá la variabilidad de los picos sistólicos? Tiqui, 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 tiqui. Entonces acá medimos este pico sistólico, que es el pico sistólico máximo, y acá este pico sistólico mínimo, que debe ser este. Entonces 98 y 83. ¿Sí? Hacemos la cuenta, 98 menos 83, y abajo, en el denominador, 98 más 83 dividido 2 por 100. ¿Sí? Y bueno, si yo veo acá, así a simple vista, ¿no? Como les decía que el punto de corte es 14%, ¿puede ser que la variabilidad sea más del 14%? Y bueno, acá veo que sí, pareciera que sí, hay una variabilidad. Bueno, hagamos la cuenta. ¿Cuánto le da? 16%. Por lo tanto, respondedor. Entonces, ¿en dónde me encuentro? ¿En mi curva? Y probablemente me encuentre acá, ¿no? Yo sé entonces que este paciente tiene una precarga baja y mi gasto cardíaco capaz que está bien, está en 4, pero sigue chocado. Entonces yo sé que este paciente, como esta variabilidad de los picos sistólicos es más de 14%, entonces yo le paso volumen y probablemente después tiqui, tiqui, subo el gasto cardíaco y mi presión diastólica va a estar acá, entonces voy a mejorar mi índice cardíaco del paciente. Otro paciente, este que vemos acá, ¿no? Totalmente distinto, vemos acá la variabilidad de los picos sistólicos, saqué el espectro, ¿no? Doppler, Doppler color, Doppler espectral, bueno, y acá veo los picos sistólicos, y está muy igual, ¿no? Prácticamente no tiene variabilidad respiratoria de los picos sistólicos. De hecho, acá el máximo me dio 122, y el mínimo, que debe estar quizás por acá, ¿no? Por acá, me dio 117. No lo sé bien, pero bueno, voy a averiguar. 122 menos 117, dividido 122 más 117 dividido 2, ¿cuánto me dio eso? 4%. O sea, ya estimábamos visualmente que no había variabilidad. No llegaba al 14%. Hicimos la cuenta y nos dio 4%. Por lo tanto, este paciente capaz que tiene un índice cardíaco de 4, pero sigue chocado, bueno, yo sé que no es respondedor. ¿En qué lugar de la curva va a estar? Y probablemente esté acá arriba, ¿no? O sea, por más que le pase líquido, mi descarga sistólica, mi stroke volume, no va a seguir aumentando, ¿no? Fascinante esto, ¿eh? Fascinante. Esto es muy importante, y los que tienen PW, los que tienen Doppler espectral, que ahora casi todos los equipos de blanco y negro, todos tienen Doppler espectral, así que no se pueden hacer los chanchos rengos. Bien. Bueno, y unos casos clínicos, ¿sí? Para ir terminando. ¿Sí? Este paciente se llamaba Roberto Expansor, ¿sí? Tenía 70 años, tenía un shock séptico urinario, ya venía con una infección urinaria, la cuestión que entra chocado, con 70 de sistólica, 100 de frecuencia cardíaca. Bueno, se le pasa líquido, como es habitual, ninguna ecografía, pasale líquido, ¿sí? La realidad es que no mejora la tensión arterial, se le coloca una vía central, ¿no? Viene uno y dice, no, medir la PVC, que todavía no sabe, que la PVC ya no sirve más para determinar a ver si hay que o no pasar el líquido. Bueno, paciente con continuo oligúrico, chocado, ¿sí? Tenía 15.000 blancos, 5 de creatinina, 130 de urea y 6 de ácido láctico, ¿no? Bastante comprometido Roberto Expansor. ¿Qué hacemos? ¿Le pasamos más líquido? ¿Le pasamos directamente un vasopresor? ¿Le damos diurético para que orine? Y bueno, la realidad es que habría que ver la vena cava inferior, habría que ver cuál es el gasto cardíaco,
habría que ver también el pulmón. Y si no, quizás también la variabilidad de los picos sistólicos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos. Vemos el pulmón derecho, vértice pulmón izquierdo. ¿Qué tenemos acá? Líneas B, por todos lados. Si los vértices tiene, abajo va a tener por todos lados. Entonces ya, viste, por el protocolo FOLS, acá me dice, y este paciente está congestivo, ¿no? Bueno, vamos a ver la vena cava, ¿no? Fíjense, y mucha variabilidad, la realidad que no tiene. Le sacamos el valor y nos da el índice vena cava 14%. Vean, o sea, líneas B pulmonar, el índice de vena cava 14%. Bueno, le sacamos un gasto cardíaco, ¿no? TX, doble color, doble espectral, 8 litros de gasto cardíaco, capaz que tiene 2 de índice cardíaco. O sea, la realidad es que el gasto cardíaco está bien, pero bueno, no le alcanza, ¿no? Porque tiene que estar hiperdinamico, ¿no? Tiene que tener mucho más de 8 litros, ¿no? Y bueno, fíjense, entonces el índice cardíaco, 8 litros, ¿no? El área de superficie corporal da 1.9, 8 de 1.9, 4.2. La realidad es que está bien, pero el paciente sigue chocado. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay que pasarle más líquido? ¿Hay que pasarle vasopresores? ¿Hay que darle un diurético? ¿No? ¿Qué les parece? Vamos, acá, hablen ahora. No avanzo, ¿eh? Si no me dicen, no avanzo. ¿Alguien le quiere hacer alguna cosa más al paciente? Chan, chan. Complicado, ¿no? Repasemos. Líneas B en el pulmón. Ya no me gusta nada. ¿Sí? Índice cardíaco, bueno, pero sigue chocado. Índice de colapsabilidad era bajo, ¿no? ¿Cuánto nos había dado el índice de colapso? 14%. ¿Sí? Tendiendo a una PVC elevada. Bueno, ¿qué hago? ¿Le paso más líquido? Acá no puedo decir levante la mano. Vasopresores. O no dice vasopresores. Bien, no estaría mal. Le pasaría más líquido, le pasaría vasopresores también. Ajá. Otro. Bien, sí, no está mal, ¿no? No está mal. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Le damos diurético? Pues no orina. ¿Orina o no orina el paciente? No orinó. Le pasamos 3,5 litros y no orinó nada. Está clavado. Y encima sigue chocado. O sea, por más que tenga 4 de índice cardíaco, el consumo de oxígeno del paciente es altísimo. O sea, Sí. en vez de 4 de índice cardíaco tendría que tener, no sé, capaz 6, 7, ¿no? En primera línea, en el contexto de que sigue chocado, le colocaría vasopresor teniendo en cuenta que también en la parte de la anuria puede ser por hipoperfusión a nivel renal. Y Claro. si no me respondió con líquido, haría un reto con furosemida, 1 miligramo por kilo, a ver qué me responde, pero es contradictorio colocar un vasopresor y al mismo tiempo un diurético, no sé. No, Tal yo cual. pasaría un También, vasopresor. No no. me acuerdo la presión que tenía. Estaba con 70 sistólica. Y él se le había pasado 3 litros y medio y seguía igual. ¿Sí? Y habría que aumentar un poquito la TAM con vasopresores, ver la presión, aumentar la TAM y ahí vemos qué pasa con la orina. Claro, bueno, pero ¿alguien más o cerramos ahí? No, o pensar también por ahí, no vi, capaz le haría alguna ventana ecográfica, pero cardiovascular, mirar cómo está la inotropía o el Ajá. inotropismo del Bueno, sí, paciente. eso está bueno, a ver cómo es la contractilidad, ¿no? Pero bueno, pero con 4 de índice cardíaco debería ser buena, ¿no? O sea, es Sí, insuficiente para lo que está padeciendo nuestro amigo Roberto Espansor. Obviamente, porque no tiene buena presión ni tampoco, y está hipoperfundido por todos lados. Por eso no orina, ¿no? Bueno, alguien, vamos, el que dice lo que estoy pensando, le doy 5 puntos extra en el examen, en el segundo examen, vamos. Algo acabo de decir. No está mal los vasopresores, está perfecto. Yo creo que sí hay que dar los vasopresores, pero, bueno, nadie se lleva el puntaje.
Graciela, dale. El pulmón como que tuviera edematizado, como que tuviera líquido. Sí, sí, el pulmón tiene líquido, sí, 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 Tiene muchas líneas B. tenía líneas B, por lo tanto, viste, pasarle más líquido y yo no sé, viste, cuánto se lo va a bancar un paciente de, no me acuerdo, tenía... Forzar la diuresis entonces. Y había levantado la TA, no me acuerdo, usted dijo No, que tenía 70, después de 3 70 y litros no y medio aumentó. no había levantado, no. A Y ver, entonces está perdiendo por algún lado. Sangre por algún lado. no sé, a ver, bueno, Está estoy séptico viendo, el paciente. a ver, Santiago, Farfán, a ver, La Foca, Sergio, que está por ahí, está prestando atención. No, nada, no se le ocurre. No, a ver, no sé, por lo que dijeron igual, o sea, por lo que tiene ya las líneas B y eso, no le pasaría más líquido, pero haría lo de los vasopresores, pero por ahí quizá, no sé, hacer una prueba con ver si la parte de la responde o no a líquidos, Ahí de levantar está, muy de bien. pierna. Claro, claro, por lo menos, encima se lo mostré, el que estuvo atento, claro, por lo menos, o sea, yo tengo dos formas para saber si el paciente va a ser respondedor o no a líquido. Como son, si quieren, porque tiene muchas líneas B, ¿no? Bueno, no le paso el microbolo de 300, 500 mililitros, le levanto las piernas. Le levanto las piernas, es como una autotransfusión, le pasé entonces, le aumento la presión de la aurícula derecha y vuelvo a medir el gasto cardíaco. Si ya tenía un índice cardíaco de 4 y de repente levantando las piernas a los 3 minutos pasa a tener un índice cardíaco de 4,5, y bueno, entonces quizás, y sí, probaría, porque me está diciendo, ¿sí?, que al paciente puede ser respondedor. Entonces, ¿qué hago? Le paso un bolito solo de 500 mililitros y bueno, y si ahí mejora un poco la presión, genial. Y si no mejora la presión, listo, le doy entonces, ahora sí, vasopresores. ¿Sí? Esta es una forma de identificar, bueno, ¿dónde está parado mi precarga del paciente? Bueno, la prueba esta de levantamiento de piernas son los microbolos. O si no, la otra opción, es como yo les había mostrado acá antes, es la variabilidad de los picos sistólicos. ¿Sí? Pero bueno, eso está bien determinado en los pacientes que están ventilados. ¿Sí? Una pregunta, Está. pero Entonces, los pacientes que están ventilados, yo puedo determinar más específicamente si esa variabilidad es más del 14%, listo. Yo sé que le puedo pasar líquidos y me va a responder. Entonces, tengo dos pruebas. Tengo levantamiento de piernas, me fijo si aumenta el gasto cardíaco, más del 10%, o la variabilidad de los picos sistólicos. Me da esa variabilidad de los picos sistólicos más del 14%, bueno, entonces yo sé que ese paciente va a ser respondedor. ¿Sí? ¿Se entendió? sí, Doc, yo tengo una pregunta, pero si yo veo en el pulmón las líneas B que están y todo lo demás, y ya tiene 3.500 de entrada, por lo que me acuerdo Sí, de fisiológico, bueno, sí. igual hago la prueba antes de los vasopresores. Si hago la prueba antes de los vasopresores, decís. Bueno, entendí la pregunta, sí. Bueno, tenía un poco de líneas B, pero a mí o sea, yo no lo voy a expandir, por ejemplo. ¿No querés jugarte? Bueno, no lo expandas, porque capaz que se te encharca un poquito más y se complica un poco, ¿no? Pero bueno, le hago levantamiento de piernas, ¿sí? Y si aumentó un poquito el gasto cardíaco, levantó el 10%, yo te diría, bueno, arriesgate un poco. El paciente ya lo tenés grave, crítico. Por 500 mililitros no intubamos ningún paciente. Así que si llego a responder y el gasto cardíaco me aumentó el 10%, le doy entonces ese bolo para mejorar el gasto cardíaco, para mejorarla entonces esa contractilidad. Y bueno, si se mantiene con esa última expansión, genial. Y si no, y me vuelve a caer, bueno, ahí directamente le puedo poner vasopresores. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Consulta. Sí. Te podría servir igual pasar, o sea, como ya vemos que está sobrecargado, un bolo de 250, o sea, la mitad, no los 500 ml, sino 250. Ajá. También Sí, podríamos hacer sí. la prueba con esa cantidad de líquido para no sobrecargarlo más. Claro, sí, sí, la realidad que se puede hacer, hay muchas publicaciones, pero bueno,
Si vos te parece que es un corazón que no tiene mucha contractilidad, ¿no? Y no le querés pasar a 500, pasale los 300 y vemos qué pasa, ¿sí? Pero sí, está perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Estamos para el último caso clínico? Sí. Bueno, el último caso clínico, ahí está, apaguen los micrófonos. Este se llama Jesús Esperanzi, pobre, ¿no? Tiene 70 años, tiene un EPOC moderado, tiene enfermedad coronaria, tuvo taquicardia ventricular con un CDI implantado, ingresa por insuficiencia ventilatoria y está con 150, ahí justiniano, una frecuencia cardíaca de 70, disparado por su marcapaso, ¿sí? Satura, sí, bajo, 84%, está taquipneico, no tiene fiebre, está ahí en el borde, ¿no? Acá yo ya me pregunto, como tiene tanta enfermedad, le digo, es un EPOC agudizado, tendrá insuficiencia cardíaca, tendrá una neumonía, es decir, bueno, también puede tener, no sé, un neumotórax hipertensivo, es un EPOC, capaz que se le pinchó un pulmón, ¿no? Así que puede tener un montón de diagnósticos. Bueno, veamos qué le pasó a este paciente. Miren esto, ¿eh? Ay, Dios. Subsifoideo. ¿Lo ven, no? Contractilidad baja. Baja de los dos. Relación BD-BI está conservada. No tiene derrame pericárdico, pero este ventrículo izquierdo está inmóvil, pobrecito. Me fijo acá, ¿sí? Cómo está la variabilidad de la vena cava, cómo está el colapso. Prácticamente no colapsa nada. O sea, esto llega casi el índice de colapso va a llegar al 0. Es decir, tiene probablemente 20 a 25 de presión de la aurícula derecha. ¿Sí? Bueno, ya se van imaginando. Miren esto. Mismo paciente. Miren, si acá imaginamos hacer el MAPSE, ¿no? O el TAPS, miren, si acá hacemos el MAPSE, que por lo menos debe moverse 10 milímetros, el anillo mitral, nada, no se mueve nada. Esto está re quieto. Me voy al pulmón, ¿sí? Bueno, como es un EPOC, ¿viste? El EPOC moderado, puede tener, ¿viste? Secuelas, enfisema, entonces las líneas B están ahí. Yo no confiaría que estas líneas B fueran solamente por edema de pulmón, pero bueno, tiene esta hipocontractilidad, ¿no? Fíjense, le sacamos el gasto cardíaco por carótida, tiki, metemos el caliper, ¿no? Y miren esto, miren el espectro. Hemos visto espectros enormes con índices cardíacos de 4. Fíjense acá. Entonces, acá entonces la velocidad del flujo carotídeo me dio 400 mililitros por segundo, ¿sí? Que rebaja. El área de superficie corporal del paciente era de 2, y entonces dividimos 4 litros, 400 mililitros por 10, tenemos 4.000 mililitros de gasto cardíaco. 4.000 mililitros dividido 2 me da entonces 2 litros de índice cardíaco, ¿no? O sea, totalmente chocado, menos de 2.5. Entonces, bueno, ya sabemos el panorama. ¿Qué hacemos? ¿Le pasamos volumen para que mejore su UTA y su contractilidad? ¿Le pasamos diuréticos para que orine porque no orinaba nada? ¿O le ponemos sinotrópicos? Acá no doy 5 puntos. Inotrópicos. Volumen. Inotrópicos. Inotrópicos. ¿Quién dijo volumen? Yo. ¿Quién Laura. es yo? ¿Quién? ¿Laura? Yo, Laura. Laura, ¿te parece? Mirá, estas son las líneas B. Mirá esto. ¿Te parece que dándole volumen esto mejore? Mirá cómo está dilatado, ¿eh? La cavidad derecha, la cavidad izquierda. ¿Puedo hacer una prueba de adelantamiento de piernas? Y lo puedo hacer, sí, lo puedo hacer, la realidad, pero yo no creo que mejore nada, ¿no? No, perdón, inotrópico. Tiene líneas B y ese corazón no va a andar con volumen. Claro, y el índice, viste, de Nakaba, no tenía colapso, nada, así que probablemente no mejore con volumen, ¿no? Pero puedo hacer levantamiento de piernas, porque sé que no le voy a dar líquido por afuera, por la vena, puedo hacer levantamiento de piernas, ¿eh? Pero probablemente vaya a inotrópicos. Inotrópicos va a mejorar la contractilidad
y ahí le meto un poco de diuréticos para sacarle y mejorarle la precarga, ¿no? Así que creo que los dos sería en este orden, primero inotrópicos y después diuréticos. Bueno, no me queda más voz que llegar a la conclusión y decir que hay que hacer el rush porque evaluamos la bomba, el tanque y las tuberías. Siempre subsifodio, la primera vista que siempre tenemos que hacer para ver la ventana y ver el tamaño de las cavidades, la contractilidad y si tiene o no tiene derrame pericárdico, y también ver la vena cava inferior. ¿Sí? Entonces el gasto cardíaco, acuérdense que lo podemos sacar por el tracto de salida ventrículo izquierdo, pero no es tan fácil, ¿eh? Pero sí por la carótida. Tenemos la carótida súper expuesta, hasta en los pacientes obesos, gordos, en general vemos bastante bien la carótida y sale el espectro. Así que acuérdense, todo equipo nuevo, blanco y negro, tiene Doppler espectral. ¿Sí? Así que no se me queden. Y la vena cava inferior sirve para ver la precarga, para hacer una foto de cómo está parado nuestro paciente. Ojo los falsos positivos, entaponamiento, neumotórax hipertensivo, tromboembolismo pulmón, ¿sí? Y como le dije varias veces, no es fidedigno como guía de reanimación la vena cava inferior. ¿Y qué más? El levantamiento de piernas o los microbolos de expansión es ideal para determinar, bueno, tengo mi índice cardíaco en 4, pero es insuficiente. ¿Dónde estoy parado? ¿No? En esta curva de Frank Starling, ¿no? ¿Dónde estoy parado? Bueno, capaz que le hago la levantamiento de piernas, mejora el gasto cardíaco, sí, mejoró, bueno, listo, dale, metele 500 mililitros, ¿sí? Y con eso me va a ayudar mucho a la contractilidad y sacar al paciente del shock. Bueno, hasta aquí hemos llegado, gracias por la atención, nos pasamos un poco, pero bueno, estas dos clases creo que son una de las dos clases más difíciles y más importantes del curso de acá de la diplomatura. ¿Sí?